Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con coliflor. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con coliflor, yo tengo aquí mi coliflor y el recipiente en el que lo voy a vertir. Obviamente lo vamos a limpiar todo esto, no es que esté dañado, sino que en el transporte se golpea y queda negrito, pero no es que esté dañado. Entonces, yo tengo un coliflor más o menos pequeñito. Si ustedes tienen su coliflor muy grande, por favor, pártanlo por la mitad para que solamente usen la mitad. Le vamos a quitar los arbolitos, arbolito por arbolito, bueno. Le quitamos lo feito y lo ponemos en un recipiente. De esta manera vamos a arreglar nuestro coliflor. Bueno, ya tengo todo mi coliflor listo y arregladito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar todos los insecticidas y todo lo que le ponen o bichos que tengan mi coliflor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle agüita. Y un chorrito de vinagre. Y vamos a dejar nuestro coliflor unos 10 minuticos. Mezclamos para que todo nuestro coliflor quede con el vinagre, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar cilantro. Yo ya tengo picado mi cilantro y pimiento rojo. Si ustedes tienen pimiento verde, por favor utilícenlo. Bueno, ahora vamos a tomar nuestro coliflor y vamos a empezar a rallar. Bueno, ya con mi coliflor rallado vamos a empezar a vertir los demás ingredientes. Tengo aquí cilantrico fresco, ya picadito, vamos a vertirlo. Voy a vertir pimentón rojo. Si usted tiene verde o le gusta más el verde, por favor, póngale pimentón verde. Bueno, para que tenga un poquito de pimienta, un poquito nomás. Le voy a vertir un poquito de paprika. Oh my God. Ahora sí, un poquito de paprika, una pizca, un poquito, media cucharadita. Le voy a poner cúrcuma como ustedes la llamen, bueno. También media cucharadita, salecita, orégano. Tengo por aquí orégano, le voy a también a vertir un poquito de orégano, que el orégano le da un sabor muy rico a sus comidas. Le voy a vertir harina de trigo, 2 cucharadas. Le voy a vertir levadura seca, un sobrecito nomás, bueno, no hay necesidad de tanto. Vamos a mezclar. Y por último vamos a batir, tengo por aquí 3 huevitos, los vamos a batir. Y batimos. Nuevamente mezclamos y pues ya tenemos listo.
mientras mezcla, por favor ponga a precalentar su horno a 250 grados, por favor. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi refractaria. Voy a tomar mantequillita, yo tengo aquí mi barra de mantequilla, no se compliquen con eso, chicos. Y la vamos a embadurnar bien. Si usted tiene su brochita de cocina, por favor use su brochita. Yo lo voy a hacer así. La verdad es más fácil, más rápido y más práctico. Listo, ya tengo engrasada mi refractaria. Ahora lo que voy a hacer es poner mi mezcla. Perfectamente mezclada, ¿no? Por favor. Esta receta es súper chévere, muy fácil de preparar. Yo espero que les guste, que la preparen y que se me suscriban al canal. Listo, lo vamos a poner en el horno durante 25 minutos a media hora. Bueno, ya saqué mi coliflor del horno. Ahora, si ustedes quieren, le van a poner un poquito de queso mozzarella. Yo tengo aquí unas tajaditas, ¿cierto? Las que le quepan, las que les quepan. Y por aquí puedo poner otra. Voy a dejar que se derrita un poquillo. Bueno, ya metí mi coliflor y con un poquito de queso. Solamente utilicé el calor que ya tenía el horno y no más. Bueno, ahora si ustedes quieren le van a poner un poquito de salsa. Salsa de tomate, salsa ketchup, la que ustedes quieran, ¿vale? No importa. Y ya listo está el resultado final. Vamos a partir un trozo para ver cómo nos quedó. Receta muy fácil, muy sencilla. Yo espero que la preparen, que les guste, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra próxima y deliciosa receta. Hasta luego.